vamos a ver un tema. Les voy a hacer una pregunta, porque es una pregunta el tema, de hecho. La pregunta es, ¿debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Cuántos que sí? A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos que no? Yo entiendo que luego, sí, se quedan aquí así, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, una es que sí y la otra es que no, ¿verdad? Y bueno, evidentemente el centro de estas celebraciones ha venido a ser ya no el hecho de que el Hijo de Dios naciera de una virgen, que viniera a habitar entre los hombres para salvar a todo aquel que cree, sino que otros elementos que no corresponden al cristianismo, que no corresponden a la fe cristiana, se han insertado, eso es lo cierto, e incluso han diluido, han suplantado el sentido de la Navidad. ¿Sí o no? Cosas como, y miren, no se adelante a conclusiones conforme voy avanzando, porque voy a jugar un poquito de ping pong, ¿no? ¿Qué? Entonces, cosas como el árbol, las calles iluminadas, que en Regent Street, qué bonitos, ¿verdad? Los centros comerciales con una decoración muy bonita, llenos de mercancías, qué bonito, ¿no? Bueno, solo como paréntesis, eso más o menos representa el 35% de las ventas anuales. Las fiestas, los buenos deseos, pues son cosas bonitas, ¿sí o no? Pero eso no es la Navidad. Y necesitamos nosotros tener muy presente eso. ¿Qué es lo que celebro? ¿Sí? Es decir, no vamos a entrar ahorita por el aspecto de vamos a ver los orígenes de la Navidad. No, que eso es una fiesta pagana y que eso... No vamos a entrar ahorita por ahí. Ciertamente entendemos que han habido muchas cosas que se han ido dando a lo largo de la historia. Podría mencionar algunas cositas, ¿sí? Como por ejemplo que en un principio la iglesia no celebraba, no era una celebración que tenía, ¿sí? No se ubicaban ni siquiera fechas, no estaban en eso. Eso ya fueron cerca de 4 siglos después y se fueron dando ciertas cosas, ¿verdad? Se insertan ciertas costumbres y se insertan otras cosas que a lo largo de los años se han ido dando hasta el punto en donde llega lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Un verdadero enredo en donde el ausente del Merry Christmas, del Feliz Navidad, es el centro y el motivo de la fiesta, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, venimos a celebrar al cumpleañero, pero no, o sea, y no solo eso, no es, venimos aquí a la fiesta de cumpleaños, pero no me interesa el cumpleañero, no voy y lo felicito. ¿Sí me explico? O sea, entonces no vamos a entrar por ahí, porque no es el punto, no se trata de eso. No se trata de eso el mensaje, ¿verdad? Sino más bien, o sea, de hecho, nada de eso es lo importante. Nada de eso es el enfoque. Habrá quienes lo manejan de una forma, hay algunos que les gusta, a mí en lo particular, personalmente me gusta, a otros no, ¿verdad? La decoración, y a otros andan con unos rollos, otros andan con otros rollos, pero eso no es lo importante. ¿Sí? Lo que necesitamos es ver a la luz de la palabra de Dios y tener conciencia de qué celebramos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Así como las motivaciones que tenemos para hacerlo o para no hacerlo.
¿Sí? Hay quienes, sí, o sea, no estamos ahorita aquí con, sí, hazlo de esta manera, de esta forma es la correcta, no lo hagas de esta, es así. No estamos hablando de eso. En otras palabras, si bien es cierto que no todas las tradiciones son malas, ¿verdad que no? Hay tradiciones que son buenas, o sea, a no ser de que entren en conflicto con lo que Dios ha dicho. En el momento que entra en conflicto con lo que Dios ha dicho, ahí dices, aquí me bajo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Les voy a poner un ejemplo y a lo mejor algunos van a levantar la ceja, no lo sé. Pero la forma en la que nosotros hoy en día desarrollamos nuestros servicios, el culto dominical, por ejemplo, tiene más que ver con una tradición. Y no entra en conflicto con nada de lo que Dios dice. Al contrario, ¿sí? Incluye los elementos que están indicados en la palabra de una forma diferente, seguramente de como lo hacían en Palestina y después en Asia y después en Europa y en África en los 2, 3, 4 primeros siglos. ¿Están de acuerdo o no? Hay cosas que hacemos de manera distinta, pero son las mismas cosas. Alabamos al Señor en primer lugar, ¿sí o no? Se expone la palabra de Dios, pues los anuncios, bueno, están santificados, ¿no? Porque necesitamos ponernos de acuerdo, es algo importante. Tenemos tiempos, por ejemplo, en donde oramos juntos. Tenemos tiempos en donde compartimos los alimentos, en donde convivimos, apartamos un tiempo a la semana para estar con los hermanos. ¿A poco no? Qué bueno sería que lo pudiéramos hacer más seguido. Qué bueno sería que lo pudiéramos hacer en casas, un día sí y otro también, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el lugar en donde estamos no nos lo permite. Hay lugares en donde se reúnen 2, 3 veces a la semana de manera física. Aquí es más o menos impensable hacerlo por las distancias y las actividades del trabajo de cada uno, porque en su mayoría no hay horarios de tal hora a tal hora. De 9 a 5, de 8, ¿verdad que no? O sea, unos 2, 3 horas aquí, a las 6 de la mañana, 3 horas y al ratito 2 horas y al ratito otro, y no todos los días, y bueno, pues andamos correteando la chuleta, ¿sí? Y no nos haría posible el hecho de tener 2, 3 reuniones entre semana, sin embargo las tenemos. Y hay unos que están ya en su casita, bien cómodos, hasta en batita, ya medios chimoltrufios ahí, ¿verdad? Ya bien relax, y estamos orando y tenemos un estudio bíblico. Hay otros que todavía van ahí en el bus, ¿verdad? Y están participando e incluso orando. Y a lo mejor ahí los ve alguien que vaya a un lado y dice, está medio loco que va hablando solo, y el... ¿Sí? No lo sé, pero bueno, nos adaptamos a las circunstancias que tenemos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí? Entonces, el asunto es estar apercibidos, es tener en claro que el cristianismo no consiste en guardar fechas, pero tampoco formas ni nada que tenga origen en los criterios humanos. No estamos llamados a eso. Al mismo tiempo debemos entender que hay ciertas liturgias. ¿Cuántos ubican lo que es una liturgia? La liturgia es básicamente el orden y la forma en que se llevan a cabo ciertas ceremonias. Es decir, nosotros tenemos una reunión aquí, nosotros tenemos una cierta liturgia muy parecida a muchas iglesias a muchas congregaciones a lo largo del mundo, muy similar. La verdad, en el orden es muy similar, en tiempos, formas, muy similar. A otros lugares no, pero eso es una liturgia. Ahora, hay liturgias, es decir, hay cosas que llevamos a cabo que tienen una cierta forma, que tienen unos ciertos tiempos,
que nos ayudan a fortalecer nuestros afectos por Dios cuando Él es el enfoque y no la celebración en sí misma. Cuando Dios es el enfoque, cuando Cristo es el enfoque, hay cosas que hacemos que nos fortalecen, ¿a poco no? Un ejemplo, vamos a tener un tiempo de alabanza del Señor en la reunión. Tenemos que llevar, hay una forma y hay un orden, ¿sí o no? ¿Eso le fortalece en su corazón, en su espíritu para exaltar al Señor? ¿Sí o no? Bueno, de pronto el hecho de que llegue y diga, bueno, pues voy a cambiar la decoración, voy a poner esta decoración en mi casa, ¿sí? Y yo puedo pensar, bueno, eso es eso lo hago para el Señor, que es un tiempo diferente de celebración. Y eso me ayuda a enfocarme en Él, no en las esferitas y no en las, ¿cómo se llaman? Las guirnaldas o en el arbolito o en eso o en aquello. No estoy viendo eso, pero todo eso, de alguna manera puedo crear una atmósfera en donde mi corazón se incline hasta ahí. ¿Sí o no? ¿Habrá alguien que diga, yo no hay ningún problema? No lo pongas, no pasa nada. ¿Me doy a entender o no, hermanos? Porque por un lado está esto, miren, en Romanos capítulo 14, del versículo del 5 al 10 se lee así. Esa es una parte. Yo les dije que íbamos a estar jugando ping pong, ¿verdad? Entonces, esta es una parte. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, versículo 5 de Romanos 14. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. ¿Están aquí? O sea, hay quien considera, hay quienes piensan que un día es más importante que otro, pero hay quien considera igual todos los días. No, es que fulanita fecha, es que tal fecha, y uno dice, bueno, es especial, y el otro, pues, para mí me es intravenoso, ¿sí? Dice, fíjense bien, y ahí hace una pausa, y después dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Digan conmigo, opiniones. Dile al que está a tu lado, pues tú piensas, man. Eso piensas tú, ¿sí? Notan cómo ya aquí ya entró en un terreno que se llama el terreno de las opiniones. Y como hay un espacio, ¿verdad que somos diferentes? Tenemos trasfondos diferentes. Pensamos diferentes. Yo les he dicho cualquier cantidad de veces que cuando dos cabezas piensan lo mismo, una no está pensando. Pensamos distinto, tenemos distintos criterios, tenemos somos diferentes, gracias a Dios. Imagínense ustedes con dos Raúl. O sea, ya con uno, ya dos, ya está feo. ¿Sí? Entonces, pero algo que nos está diciendo aquí, algo que nos deja ver ahí entre líneas, es de que nunca debemos de violentar nuestra propia conciencia, ni tampoco tratar de violentar la de otros. O sea, bueno, es que para mí está mal, está bien, no lo hagas. No está mal, pero para mí está mal. Bueno, si para ti eso está mal, no lo hagas, porque no hay claridad en la palabra. No es de que no haya claridad, es que no lo menciona. ¿Sí me explico? Porque no se trata de esa forma, o no se trata de esa fecha, o no se trata de esa comida, por ejemplo, ¿no? Y podría hablar mucho acerca de eso. Versículo 6. El que le da importancia especial a cierto día, a cierta fecha, a cierta celebración, lo hace para el Señor. Se está refiriendo a cristianos. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? El que le da importancia a cierta celebración, vamos a decirlo, lo hace para el Señor. Aquí está hablando de una motivación correcta.
Yo tengo la conciencia que está bien, no estoy violentando lo que Dios dice, en mi conciencia no tengo problema, lo estoy haciendo para el Señor. Esa liturgia la estoy centrando en Él, no en una determinada manera, la estoy centrando en una persona. ¿Sí? Y dice, el que come de todo, ¿cuántos comen de todo? Aquí yo sé que hay 2, 3 que comen de todo. Piedras fritas en aceite, de transmisión, tornillos y tuercas con salsa de soya. ¿Sí? Bueno, tenemos buen diente. Hágalo. La sé. ¿Verdad? Dice, el que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias. O sea, hay unos, yo sí le entro, dice, ¿no? Y otro, no, eso está mal. Bueno, pues no te lo comas. Pero yo sí, venga, Señor, gracias. Y el otro, gracias, Señor, que me das la fuerza para no comer eso que me hace sentir mal. ¿Me están siguiendo? Versículo 7. Porque ninguno, y aquí está, miren, aquí está la médula del asunto. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Es decir, ninguno de nosotros debe de vivir para satisfacerse a sí mismo, porque eso no corresponde a un cristiano. O sea, no, pues, ¿a mí qué me vas a decir? Yo soy libre, no seas religioso, atado. No, yo lo voy a hacer y que, oye, pero no, es porque es bien religiosa, ya ves cómo es. ¿Me explico? No, lo hago porque yo no vivo para mí, no vivo para agradarme a mí, no debo de vivir para agradarme a mí. Es decir, ese es el eje del egoísmo, uno mismo. ¿Sí? Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién es usted? ¿A quién le pertenece? Al Señor. ¿A quién le tiene que dar cuentas? Por eso antes que esto hay una advertencia. Dice, oye, tú no andes criticando al criado de otro, porque él vive para su amo, no para ti. O sea, somos del Señor. Yo debo de vivir para agradar al Señor. Miren, es más fácil agradar a uno que agradar a un montón, ¿sí o no? Intentamos agradar a medio mundo y no vamos a poder. Y yo sé que varios de ustedes tienen esa experiencia. O la tenemos. Si le quieres dar gusto a la gente, no se puede. Dile al que está a tu lado, ya ves, ya te había dicho, no se puede. Dile, ¿sí? Pero a uno, me puedo centrar en uno que sé en dónde está el criterio de él. Tengo el criterio de él para hacerlo, pero de los otros no tengo su criterio, porque puede cambiar, el de él no cambia. Yo ya sé cómo debo de vivir para él. Además tengo su espíritu que me guía. Pero yo no tengo el espíritu de alguien más para ver qué es lo que quieren o buscar agradarle. Entonces debemos de estar conscientes de eso. Miren, yo creo que he puesto este ejemplo. Es como luego cuando uno va a una boda. Llega ya a la boda y luego pues no lo invitaron, pero uno va. ¿No? Ahí de gorra. Y como dice el proverbio 23,724, creo, algo así, es a la gorra no hay quien le corra. Entonces llega y sirven pues allí una pieza de pollo, lo que a usted le guste, ¿no? O no, si no le gusta, pues ya no le gustó. Y dice, para esto vine. Una alita, triste alita ahí, pegoste de puré y no sé qué esto. Para eso me hubiera quedado en mi casa. ¿Sí? Y otro dice, qué desperdicio, como que sirvieron demasiado.
¿Sí o no? Ay, versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte, ¿sí? Ahora, para la muerte era necesario el nacimiento. No se podría hablar de la muerte de Cristo para darnos vida si Él antes no nace. ¿Me está siguiendo? Es decir, la muerte y resurrección del Señor, ¿qué es lo que hacen? Establecer su señorío. Y eso va a todas las áreas de nuestra vida, no nada más a una que otra. No nada más los domingos, no nada más los días de reunión, es 24/7. Versículo 10 dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí es el sentido, es ¿por qué lo condenas? O sea, no por qué tratas de discernir. Aquí juzgar ya estoy emitiendo un juicio, una condena. O sea, yo ya determiné que está mal. Eso es juzgar. Aquí en este texto dice: o tú, ¿por qué lo menosprecias? ¿Se fijan que está poniendo dos? Uno que condena y el otro que desprecia o que menosprecia. Dice: todos tendremos que comparecer ante el tribunal del Señor. ¡Sas! Y es con eso, es como que Pablo les hace a todos. ¿Sí? Porque necesitamos tener presentes que hay cosas en la vida de los creyentes que se reducen a opiniones, ¿sí? Que no tiene que ver con lo que Dios dice, que no tiene que ver con la doctrina cristiana, tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que a mí me gusta incluso, ¿sí? Tiene que ver con escrúpulos, esas cosas que inquietan la conciencia o que causan aprensión, esos son los escrúpulos. ¿Sí? Es decir, son cosas en las que no hay instrucción directa de parte de Dios, sino que queda abierto a las opiniones, que queda abierto a las conciencias. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí o no? Ahora, en esas cosas que quedan dentro del paquete de las opiniones, como creyentes, siempre debemos de hacerlo o no hacerlo para el Señor, ¿sí? Es decir, para honrarlo a Él. Porque son cosas que nada tienen que ver con el propósito por el cual Jesucristo vino a poner su vida. Ahí debemos de tener puesta la mirada, ¿sí? Que son cosas que no tienen que ver para lo que el Señor vino. Y a veces ahí es muy triste de que ves a cristianos peleándose por cuestiones de forma, que no tienen nada que ver, que no se relacionan con el propósito de Cristo en su venida, que no tienen nada que ver con eso. Y lo hacen el centro de la discusión, lo llegan a ser el centro y al hacer eso, se dividen. No en vano podría decir que actualmente, esto es nada más así un pantallazo actual. Actualmente hay más de 25,000 denominaciones cristianas. ¿Cuántos encuentras en la Biblia? Discípulos de Cristo e incrédulos. Conversos e inconversos. No sé si existe la palabra inconverso, pero pues conversos sí. ¿Me estoy dando a entender? Pero al ratito es que tú le haces así y yo le hago de esta manera. Pues no, pues es que es importante hacerlo así porque el Señor dice, no, pero yo veo que no, tú estás mal, y se pelean. Y al ratito otro se pelea con el otro y el otro se pelea con el otro, y de lo que estoy hablando, 25,000 registradas, más o menos. Yo estoy seguro de que pueden haber otras 5 o 10,000 más. ¿Sí? Pero ya 25,000, déjenmelas ahí. Ya estamos a fin de año, Merry Christmas, ¿no? Ya déjenmelas así de un regalito. 25,000 son muchas. Son 25,000 grupos que se han separado porque tienen diferencias en cuestiones de opiniones, las más de ellas. ¿Cómo la ve?
Sin embargo, nosotros debemos de hacernos responsables del rumbo de las acciones que tomamos a causa de nuestras opiniones. Es decir, nuestras opiniones nos van a llevar a accionar, ¿sí? Pero siempre debemos de actuar, mis amados, en amor, para no caer, por un lado, a condenar al hermano o menospreciar al hermano, ¿sí? Porque piensa distinto a mí. Porque de eso sí vamos a dar cuenta. O sea, no si pensaba diferente, pero es si lo menosprecié o si lo condené. De eso sí voy a dar cuenta. Y eso, póngame atención, el Señor lo toma muy personal. Porque es como que nos dice, de hecho aquí está en su palabra, yo no fui para eso, ¿eh? Entonces, híjole, ese asunto, otra vez, no daremos cuenta si celebramos o no la Navidad u otras cosas. Eso no vamos a dar cuenta de eso. Pero si cedimos a nuestro orgullo de hacer culpable o de despreciar al hermano por quien Cristo murió, porque no piensa, ¿sí?, como yo, entonces ahí ya entramos en el terreno de pecar contra Cristo, ya fracturamos nuestra comunión con el Señor y con la iglesia. De eso vamos a dar cuenta. Y bueno, vivir para Cristo no consiste en guardar fechas o llevar una determinada dieta. ¿Me están siguiendo? Colosenses capítulo 2, voy a leer los versículos 8 y 16. ¿Están listos? Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuídense. Aquí es cuídense uno mismo. ¿Quién se tiene que cuidar? Nosotros mismos. Dice, cuídense de que nadie los cautive, es decir, que nadie los lleve presos, pues, ¿no? O en el sentido de, me arrastre. De que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Ahí está muy claro. ¿Qué es una tradición humana? ¿En dónde se origina? En pensamientos, en opiniones. Es decir, una filosofía se desprende de una opinión. Yo pienso esto, yo llego a estas premisas y desarrollo todo un pensamiento. De eso está hablando. Dice, tengan cuidado de que no sigan eso, ¿eh? Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Versículo 16, brincamos, ahí mismo en el capítulo 2 de Colosenses. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto, aquí me quiero centrar en lo otro, ahí está, no me digas que tengo que comer, no está hablando de eso. O con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Cuando habla aquí de que es comida y bebida, se está refiriendo a las dietas que se tenían o que llevaban en este caso en algún momento los judíos, ¿verdad? Y que no, pues no comas carne porque eso es de la carne. Entonces, miren, si comiendo solamente verduras uno fuera más santo, yo me la pasaría comiendo zanahorias todo el tiempo. Zanahorias y lechuga y pepinos. Pero nadie por comer zanahoria, lechugas y pepino se va a hacer más santo que el que se avienta un buen cortecito. ¿Cómo la ve? O un jamoncito. Aleluya. Ya les empezó, ya están clamando ahorita por coinonía. Entonces habrá quienes quieran celebrar de una determinada manera durante estas fechas. Habrá quienes lo quieran hacer y que quieran hacer algunos o un pavo o otra cosa, y a lo mejor dicen, y hasta ahí luego hay, no, en estas fechas se celebra con pavo. Y si no hay pa'l pavo, ¿qué?
Ay, no, pues va a ser una Navidad muy triste. ¿Por qué? Que no puedes sacar unos frijolitos con un quesito ahí, ¿sí? Algunas arepitas ahí con... ¿Qué? ¿O va a celebrar más? Esa celebración va a ser más santa y más agradable al Señor porque se aventó un pavo que parece avestruz ahí relleno de una vaca. ¿Me doy a entender, hermanos, o no? Entonces, bueno, cada uno tendrá sus razones, el por qué lo hace de una u otra manera. Nada más asegúrese de que esté alineado con el Señor, de que no violente su conciencia, de que lo haga en plena convicción de no molestar al otro. Si el que quiere celebrar, ¿verdad? Pues que no vaya con el que no quiera celebrar y le diga, ay, débil, debilucho, ahí atado, ¿verdad? Y el otro por acá, ¡ay, mundano! No, cada uno asegúrese de honrar a Cristo con lo que hace o deje de hacer y no le dé lata al hermano. Primera de Nancy. ¿Me estás siguiendo? Ahora, va a ser importante siempre tener en claro cómo debemos de responder como creyentes en estas celebraciones y encontrar un equilibrio. Porque igual ya entre nosotros ya está muy claro, pero igual ya hay familiares en los que lo van a hacer de una forma diferente. A lo mejor algunos dicen, sí, feliz Navidad, ¿no? Y terminan como placa de lorry, ¿no? Hasta atrás, ¿verdad? Y empiezan a celebrar de una manera en que uno dice, bueno, no, ¿cómo reacciono ante eso? No, son unos, ay, me voy, cochinos. Sí, es muy, muy importante y aquí es en donde me quiero centrar porque como mencioné hace un momentito, lo triste del asunto es ver que hay temas como estos que son una controversia y de división, no solo luego entre creyentes, pero luego entre familias. ¿Sí? Porque luego está alguien de la familia, vamos a tener la cena de Navidad y el que no lo entiende y dice, no, yo no voy con ustedes porque eso está mal, eso es pecado. Pues no, lo que es pecado es emborracharse, no el ir y estar con la familia. De hecho, mis amados, es un buen momento para compartirles. Mira, se trata de esto. Vamos a darle gracias a Dios, pero se trata de esto. Qué bueno que el Señor vino, ¿verdad? Y ser sabios y encontrar esos puntos en donde abren el corazón. La mayor parte de nosotros, me atrevo a decir, si no es que todos, venimos o tenemos o han habido más bien un trasfondo romano, católico romano, ¿sí o no? No sé si alguien de aquí venga del budismo o del islam o de algo, creo que no. Aunque tenemos contacto en esta sociedad tenemos contacto con muchas cosas que en Hispanoamérica no se tienen, ¿verdad? Y tenemos que aprender a dialogar con todo eso, cómo presentarles el evangelio, cómo vivir, cómo compartirles, cómo llevarnos bien sin comprometer nuestros principios, nuestra fe, nuestros valores. Me estoy dando a entender, hermanos. Pero ¿qué de aquello de poder decir, bueno, es que lo que celebramos es que el Padre envió a su Hijo y escogió a una virgen? Ay, sí, ¿verdad? Pues claro. Entonces, ¿sí crees en la Virgen? Claro. ¿No que no creen? No, claro que sí creemos. Es más, le hacemos caso. ¿Cómo? No. Sí, porque fíjate que la Biblia dice que ella da una instrucción y la instrucción que ella da es hagan lo que Él dice. Entonces, pues nosotros hacemos lo que Él dice.
¿Se acuerdan? Juan capítulo 2, las bodas de Caná. O sea, sí le estamos haciendo caso, por supuesto. O sea, no entrar en confrontación ahí, si tú estás bien y yo estoy. Hay cosas en donde, bueno, están por otro lado. Pero ¿por qué no aprovechamos y los llevamos a que pongan su confianza en Cristo y no en sus obras? Porque debo de decir que hay muchos que se dicen evangélicos y su confianza está puesta en sus obras, lo mismo que los de la iglesia romana, no más que estos leen la Biblia o ciertas versiones, porque también hay católicos que leen la Biblia y la tienen clara en algunas cosas. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces esto es nada más para que seamos sensibles, que pidamos la guianza del Señor en todos estos aspectos y aprovechar estos tiempos que sensibilizan, ¿sí? Y que tenemos en común de alguna manera. Ahora, lo que celebre y lo que haga el mundo y de la forma en que el mundo lo haga, bueno, ese es el mundo. Pero a mí me interesa que como creyentes, saber cuál es la posición bíblica en la que debo de estar parado. ¿Sí o no? ¿A usted le interesa eso o no? Entonces, eso fue un lado, ¿verdad? No condenar al hermano porque piensa distinto, no menospreciar al otro porque lo hace o lo piensa distinto que yo. Ahora está el otro lado en donde necesitamos nosotros ubicar. Yo espero que nos hayamos puesto de acuerdo en lo anterior. Ahora, en esto voy a leer una promesa. Dice, en Miqueas 5:2 se lo leo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, es decir, esa es la aldea de Belén en donde el Señor nació. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¿sabes? Un ranchito ahí. Alguien pensaba que, Belén, un lugar muy grande. Era una aldea. No sé cuántas personas vivían en ese entonces. No sé si llegarían siquiera a las 500, 1000 personas, no lo sé, pero era un lugar chiquito. Dice, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes, es decir, del gobernante de Israel, ¿quién es él? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, es decir, desde siempre, ¿sí? Desde los días de la eternidad. Fíjense, ya está anunciando en dónde iban a ser. Ahora, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso ya me quise ir podríamos mencionar Isaías 7:14, ¿verdad? La Virgen concebirá, dará a luz, y muchos más textos que hablan acerca de este momento del nacimiento. En Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 se lee así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esa es la referencia de Isaías 7:14. Está eso. Hay otra parte, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne. Ahí está. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilla, ¿no? Alguien dijo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Qué delicia, ¿no? Es decir, si Él no viene, no tendríamos la posibilidad de ser adoptados por Dios. No tendríamos la posibilidad de que Él pusiera su vida en nosotros, ¿no? Tendríamos que estar limitados a ganarnos por nuestros propios méritos la salvación. Y eso no es posible. Martin J. Scott escribió lo siguiente: como lo saben,
todos los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Okay. O sea, como lo saben todos los cristianos, la encarnación, es decir, el verbo se hizo carne, es la encarnación. La encarnación significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la Navidad. ¿Podremos celebrar eso? ¿Usted qué piensa? O sea, la encarnación del Hijo de Dios que para librar de las consecuencias eternas del pecado a todo aquel que cree, no por unos cuantos. No vino a morir por unos cuantos elegidos, vino a morir por todos los hombres, a poner su vida, a proveer salvación para todo aquel que cree, ¿sí? A todo aquel que reconoce su condición caída, su necesidad y que confía solo en Cristo para poder ser salvado, que reconoce su condición y dice, aún Señor, cambio mi manera de pensar y te pido que me salves porque yo no puedo hacer nada para tener el mérito. Eso es digno de ser celebrado los 365 días del año, no solamente 1 o 2 al año. ¿Cómo la ve? Entonces, una vez dicho esto, y ya me voy aquí para el final, pues mire, si va a celebrar la Navidad, celébrelo por los motivos correctos. ¿Sí? Porque no hay nada de malo en juntarnos y pasar un tiempo en familia, ¿verdad? Y tener una cena o una comida, si hubiera para eso, si no hay para eso, pues, ¿no? Dijo aquel, con cualquier cortecito me conformo. ¿Sí? Pero si no hubiera para eso, ¿verdad? Todo eso es circunstancial. Y si alguien no lo quiere celebrar porque no lo considera apropiado, porque siente que lastima su conciencia, no lo haga por los motivos correctos, pero siempre tenga presente que si vivimos, para el Señor vivimos, que si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo la ve? ¿Eso es? Entonces, la pregunta aquí, ¿debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Las luces, el arbolito, la cena, todo eso? Es que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Habitó entre nosotros, se hizo hombre para que nosotros tuviéramos la posibilidad, al creer en Él, de ser hechos hijos de Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias. Y si quiere darle un fuerte aplauso al Señor de una vez y decirle, Señor, gracias. Señor, queremos honrarte con toda nuestra manera de vivir. Con todo lo que hacemos queremos honrarte, Señor. Si hemos de celebrar, los que estemos aquí, tendremos algunos el pensamiento de que sí, claro, vamos a celebrar y darte gracias y a tomar esta oportunidad para recordar ese precioso acontecimiento de que viniste y habitaste en medio de nosotros, que tabernaculizaste en medio de nosotros, que viniste a poner tu tienda, tu morada en medio de nosotros. No tenías necesidad de hacerlo, pero lo quisiste hacer para salvación nuestra, Señor. Y eso no hay manera de resarcir eso. Cuán grande amor el tuyo, Señor. Y habemos quienes tenemos esa convicción y por eso queremos celebrarlo, y habemos otros que creemos lo mismo, pero que a lo mejor no tienen esa convicción de celebrarlo en estas fechas y de alguna cierta forma en particular. Señor,
queremos celebrarte a ti y que tú veniste a nosotros, y celebramos que tú nos has salvado y que tú nos has hecho tus hijos cuando hemos creído en ti, que tú has puesto tu vida en nosotros. Ahora somos tuyos para siempre y tenemos la esperanza de la gloria de que un día nos encontraremos contigo y estaremos disfrutándote a ti para siempre. Y eso no hubiera podido ser posible si tú no hubieras dejado esa gloria tan maravillosa y te hubieras autorrestringido al vientre de esa virgen y haber crecido y haber pasado por lo que pasaste y haber sufrido por lo que sufriste, ¿sí? Y tener que entregar tu vida en lugar nuestro, Señor. Pero gracias por tu amor que ahora nos tiene aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.